Hola, hola chicos, por favor ayúdenme con su cámara para que podamos comenzar con la clase del día de hoy. Listo, muchísimas gracias. Daniela, Madeline, Valentina. Ya, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, que se trata acerca de la figura humana, ya que la figura humana ha sido un medio de arte, uno de los primeros medios de arte que se encontró eh, estampado en las paredes de las rocas y de las cuevas. Listo, Ariana, no se preocupe, muchísimas gracias por avisarme. Ya, entonces, por favor, ayúdame, Valentina, leyendo la introducción desde aquí, desde hasta tiempo. Greta, por favor, ayúdame. Desde las pinturas primitivas en las cavernas, la figura humana ha sido un motivo de representación permanente en la historia del arte. Aunque la figura misma o la percepción que se tiene de ella ha cambiado continuamente, el cambio no ha ocurrido en forma dramática, pero sí muestra diferencias, marcadas por las distintas culturas, que se han plasmado en imágenes a través del tiempo. Gracias, Greta. Ahora, por favor, me va a ayudar Madeline con Canon. Se entiende por canon la regla o sistema determina y relaciona las proporciones de la figura humana partiendo de una medida básica llamando a su vez módulo. Su origen se remonta al siglo B cuando la Policicleto se escribió un trato que tituló el Canon, estableciendo el mismo la siguiente regla para obtener la perfecta proporción de una parte del cuerpo respecto a otra. La figura debe medir de siete cabezas, un, un, ¿cómo se dice eso, Miss? De altura, Un cuarto. un cuarto de altura, predicando el ejemplo. Aplico de este canon a todas sus esculturas, el módulo utilizado desde el Renacimiento hasta el nuestro día del igual a la altura de la cabeza. Listo. Gracias, Madeline. Gracias, Greta, por ayudarme con la lectura. Ahora sí, una vez que tenemos la introducción que nos da el libro, vamos a comenzar a explicar, nosotros a conversar un poquito más de estos temas que son visuales y son universales en el arte, ya que no solo hay en una parte del mundo o aquí en Ecuador, sino en todo el mundo. La figura humana, la representación de la figura humana ha sido un tema muy central en la pintura y en la escultura, desde los tiempos de la prehistoria hasta la actualidad. La manera en que los artistas han abordado la figura humana no solo refleja sus habilidades de representar un humano como tal, sino que también las creencias de cada cultura, religiosas, filosóficas, de cada época, ya que saben que en cada época siempre aparecía algo nuevo y pues se adaptaban a eso nuevo. Vamos a ver cómo la representación del cuerpo humano ha evolucionado y cómo las Venus, que ya vamos a ver qué son las Venus, que son unas figuras prehistóricas, femeninas, juegan un papel crucial en la comprensión de estas figuras humanas y del cuerpo humano en general. La figura humana ha sido una fuente de inspiración para los artistas desde los primeros días del arte en la prehistoria, ya que las primeras representaciones humanas que se encontraron aparecen en cuevas rupestres y en esculturas de piedra, como les decía al inicio. Un ejemplo de esto es la Venus Waterford, que esta es una pequeña figura esculpida en una piedra caliza que data de aproximadamente 28.000 a 25.000 millones de años antes de Cristo. Esta figura destaca por sus formas exageradas y su falta de rasgos faciales.
detallado. Se le puede visualizar que tiene ojos, nariz y boca, pero tampoco es que se visualice muy bien que digamos. Se dice probablemente que esta tenía una función simbólica relacionada con la maternidad o la fertilidad. Con el paso del tiempo, las culturas antiguas, como la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana, desarrollaron formas más naturalistas de representar a la figura humana. Ya dejaron de ser simplemente algo un poco redondo, porque así lo representaban hace años antes de Cristo. Ya después, poquito a poquito, fueron agarrando más rasgos, les ponían las cejas, incluso hasta las líneas de expresión que nosotros tenemos. La forma de los labios ya era como un labio normal, la nariz respingada, la nariz en forma un poquito más griega, todo ya se comenzó a representar poquito a poquito. En el arte egipcio, por ejemplo, la figura humana se representaba de manera alternativa y normativa, con un énfasis a la perfección. Tenía que ser perfecta, tenías que tú ver la figura humana hecha en dibujo o escultura, y tú tienes que decir, wow, yo quiero ser así de perfecta, quiero ser así de hermosa, porque normalmente siempre eran mujeres. Obviamente conocemos eh, esculturas de hombres, pero antes solo había de mujeres, ya que se llegaba a la perfección y veían la perfección en las mujeres. Siempre se inspiraban en Cleopatra, porque se dice que Cleopatra era la mujer más hermosa que existió en todo el universo, en todo el mundo. Pues, en este caso vamos a decir en todo egipcio. Las mujeres veían la estatua y los dibujos de Cleopatra y decían, wow, esta es la perfección humana. Y la idealizaban bastante. Y pues eso era lo que los artistas querían con su dibujo. Dígame, Matías. Es como que los cánones de belleza cambian con el tiempo. Claro, exacto. Los cánones de belleza cambian con el tiempo. Y en ese tiempo, como les digo, era Cleopatra. Ellos dicen que era la mujer más linda de todo el mundo. Obviamente van a hablar así de su reino, pero como les dije, vamos a decirlo esta vez de todo Egipto. Bueno, como les decía, algunas esculturas, dibujos, servían para reflejar la eternidad y la divinidad en los faraones y deidades. También en los hombres, en egipcio, entre más aretes, joyas se le ponga a la escultura o incluso al ataúd, que en ellos era en forma de un faraón, iba a ser más hermosa y representaba que más dinero, más importante, era la deidad del faraón que estaba ahí descansando. En contraste, los griegos comenzaron a experimentar con una representación un poquito más natural del cuerpo humano. El arte griego clásico introdujo proporciones más realistas, más dinámicas. Por ejemplo, las mujeres ya no las hacían con una silueta de sirena, sino que ya comenzaron a hacerlas con un poquito más anchitas, las manos un poquito más descuidadas. Incluso las mujeres antes solo las hacían con nariz de Barbie, por así decirlo, ya comenzaron a hacerlas con narices reales que tienen las mujeres también. Y ahí fueron destacando la belleza idealizada y el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Los escultores griegos, como Fidias y Praxíteles, crearon figuras que captaban la perfección de la anatomía en sí, no de la belleza, sino de la anatomía, de lo perfecto que puede ser el cuerpo humano y la gracia que tenía su movimiento. La famosa escultura del disco bolo de Mirón y la Venus de Milo de Alejandría son unos cambios emblemáticos en esta evolución. En el momento, vamos a ver, mire, para que vayan viendo un poco de la Venus, que estas son las Venus de las que tanto hablaba. Pero vamos a seguir hablando un poquito más de la figura humana. En cuestión al Renacimiento, marcó otro hito en la representación de la figura humana. Durante este periodo, los artistas volvieron a estudiar la anatomía de manera, esta vez científica y detallada, basándose en las investigaciones realizadas por los
por los anatomistas y por los médicos. Leonardo da Vinci, por ejemplo, este hombre realizó estudios exhaustivos sobre la anatomía humana, que reflejaron en sus dibujos y pinturas, como en su famoso cuadro El hombre de Vitruvio, que exploraba las proporciones ideales del cuerpo humano. Vamos a ver, chicos, vamos a ver a esta famosa pintura para que podamos darnos cuenta de qué se trata. Miren, esta probablemente la han visto en muchos lugares y esta es una obra de Da Vinci, que él aquí presentaba lo perfecto que podría ser el cuerpo humano y como si se dan cuenta, es un hombre. Pero si se dan cuenta, lo dibujó bastante bien. Se podría decir que es un cuerpo ideal. Miren, pero fue uno de los mejores eh, famosos, dibujos más famosos de Leonardo da Vinci. Obviamente también con sus otros obras de arte, pero esta fue una de las más famosas de un cuerpo humano. Miguel Ángel Bonutari también hizo importantes contribuciones durante el Renacimiento, con sus esculturas como el David y el Moisés. Esta fue una escultura que probablemente ya la hayamos visto, el David de Miguel Ángel, es la famosa escultura que tiene un cuerpo bastante ideal, por así decirlo, actualmente. Los cánones, vamos a decir que cumple con los cánones de belleza de la época pasada y la época actual, pero si se dan cuenta, tiene absolutamente todos los detalles que debe tener. En los ojos, en los dedos, tiene las cejas y se le nota claro como estaba medio frunciendo el ceño, el cabello rizado. Todo esto es arte realmente. Se puede ver incluso los pliegues que tiene en el cuello. La verdad que Miguel Ángel se esforzó muchísimo haciendo esta obra de arte y pues nos enseñó la belleza humana en forma de escultura. Ahora hablemos de los famosos Venus que tenemos aquí en el libro. A ver, los Venus son figuras femeninas que son prehistóricas y son algunas de las primeras representaciones humanas. Podemos ver que tenemos tres aquí en la pantalla y la segunda no parece nada un humano, menos una mujer. Tenemos tres tipos de Venus en este momento. Son esculturas pequeñas y son bastante compactadas, que se caracterizan por ser un poco voluptuosas, ya que ven que, por ejemplo, la segunda es delgada, pero tiene como esas pequeñas formas en forma de círculo. La primera se ve como si fuera una persona un poquito subida de peso. Y acá en la tercera ni siquiera se le puede ver bien la forma. Yo la que menos entiendo sinceramente es la Venus de Lespugue, que es la segunda. Porque las otras se puede entender pues que tiene pecho, barriga, las piernas. Y acá también en la tercera, en la Venus de Lausel, también se puede distinguir, aunque esas manos parece que fueran más unas patas de cangrejo, no una mano, por lo que está así. Pero la función exacta de estas figuras sigue siendo actualmente objeto de debate. Se cree que podían haber tenido un papel en rituales de fertilidad o como amuletos de protección y prosperidad. Dígame, Matías. O sea, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero también tiene que ver como con figuras y dibujos, porque antes como que siempre hubo como, por así decirlo, sarcasmo, comedia o chistes, porque a veces cuando hacían como, por ejemplo, escribían un libro antiguo, a veces ponían como que palabras así chistosas o divertidas de que les cansaba la mano o describían cómo se sentía el libro, cómo se sentía la hoja o hacían dibujos un poco ofensivos, por así decirlo, de personas que eran religiosas. Entonces sí tiene que ver un poco con eso, o sea, dibujos como un poco extraños. Claro, Tiene que ver con dibujos, sí, pero no tiene que ver directamente con el tema de la Venus. También algo interesante es que creo que era la primera diosa que se tenía. exacto. Sí, la Venus, como les digo, aún se debate qué podría haber tenido, qué papel. Se dice que fue una diosa de la fertilidad, un amuleto de la protección y prosperidad.
Estas figuras no se centran en la representación visual o en el detalle facial, como se pueden dar cuenta, ni siquiera se les distingue el rostro, sino que enfatizan características corporales que podrían haber sido valiosísimas en las sociedades prehistóricas. O sea, las mujeres con ese tipo de cuerpo eran prácticamente unas diosas, tal vez eran las que más tenían fertilidad y la abundancia, no lo sabemos todavía, ya que eso es muy, muy antiguo, es antes de Cristo. Al estudiar estas Venus, podemos obtener una visión valiosa de cómo las primeras sociedades humanas percibían la figura femenina y la importancia que le daban a la reproducción y a la fertilidad en su vida cotidiana. Entonces, chicos, para concluir, la representación de la figura humana en la pintura y en la escultura ha sido un constante cambio a lo largo de la historia, reflejando no solo el avance físico, técnico y estético, sino que también el cambio de la mente de las personas, de la creencia de las personas. La figura humana ha servido como un medio súper poderoso para explorar y expresar la condición humana. Dígame, Matías. Discúlpenme las interrupciones que le he hecho. También algo que, o sea, que se daba antes, bueno, obviamente usted dijo que el cuerpo es como que no es un ideal de belleza ahora, pero antes sí. Y también aún sigue pasando que yo vi en una región africana que también era como que cuerpos similares a lo de la Venus, pero como de hombres, o sea, como con panzas grandes, así como los veían como atractivos. Claro, sí, eso pasa todavía en muchísimas culturas. Por ejemplo, en China aún se practica esto todavía, pero como les digo, es en diferentes culturas. Todo depende de la cultura. Pero actualmente vamos a decir que en los países eh, un poquito más acercados a la realidad, a la tecnología, a las pasarelas de moda, a las revistas, sí es un poquito complicado que las personas así eh, se vean vistas como hermosas, ya que últimamente las personas se dejan llevar demasiado por por lo que vemos en las revistas, en el famoso TikTok, vemos a chicas con un cuerpo que decimos, wow, yo quiero ese cuerpo, ¿por qué yo no tengo ese cuerpo? Y después ustedes van a revisar su perfil y ven cómo se han hecho más de 2, de 3 lipos. Entonces, no son cuerpos originales, son cuerpos que ustedes también se van a poder construir. Pero lo importante es amarse y quererse tal y cual como son, porque lo que importa siempre es lo que ustedes ven, de aquí y de aquí. Entonces, la primera tarea que tenemos es investigar las características de las esculturas prehistóricas, como la Venus de Wallford, la Venus de Lespugue y las Venus de Lausel. Realiza un análisis comparativo de estas tres Venus, enfocándote en cómo representa cada una la figura femenina. Van a tener que escribir cuál es la diferencia que ustedes ven entre las tres y cómo creen que representa la figura humana cada una de las Venus. Son tres, me encuentran en el material del libro, de la clase. Vamos con la tarea número 2. Dice, investiga el concepto de canon en la representación humana a lo largo de la historia del arte. Realiza un dibujo que sigue las proporciones del canon clásico. A ver, chicos, aquí van a tener que realizar un dibujo que siga las proporciones del canon clásico. El canon igualmente lo vamos a poder encontrar en el material de la clase, pero si ustedes quieren hacerlo un poquito más detallado, pueden, pueden copiar el dibujo del hombre de Vitruvo de Da Vinci, de Da Vinci. Si ustedes quieren, yo les digo, es una opción. Ustedes pueden hacer un dibujo de su propia mentalidad acerca de las proporciones del canon, pero yo les recomiendo hacer el hombre de Vitruvio. Entonces, chicos, es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, cuídense mucho.